de esta epístola de Hebreos. Estamos casi ya llegando a los últimos versículos. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar después que terminemos Hebreo? Bueno, estoy muy emocionado en decirle que vamos a estudiar las cartas de Juan. Son tan importantes para la iglesia, tienen un mensaje tan profundo y lindo para la iglesia, y eso es lo que vamos a estar estudiando una vez que terminemos con esta epístola de Hebreos capítulo 13. Estamos en el versículo 18. ¿Okay? Y hoy vamos a tratar de por lo menos cubrir, a ver hasta dónde podemos avanzar. No creo que vayamos a terminar ya el resto de lo que nos queda, pero por lo menos avanzar bastante, porque miren cómo comienza: orar. Ya basta esa palabrita para de ahí tener mucho que decir. Hermano, qué importante es lo que hemos venido a hacer precisamente aquí a la casa del Señor, el mantenernos en oración los unos por los otros. En primer lugar, porque es bíblico. El Señor nos manda a orar, quiere decir que hay algo especial cuando uno obedece al Señor en orar. Dice Santiago 5:16, orar unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Y Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que el orar, esta palabrita que encontramos ahí al inicio del versículo 18, implica dos cosas: la necesidad de pedir oración y luego la necesidad de recordarse de orar los unos por los otros. Porque no es cierto que a veces se nos pide que oren y se nos olvida. Por eso yo hago mucho énfasis a veces, por ejemplo, lo que hemos hecho de escuchar las peticiones, escribirlas e intencionalmente mencionándoselas al Señor una por una. Yo sé que a veces no podemos, por eso las escribo, porque no podemos confiar en nuestra mente. Hermano, a mí se me olvida hasta mi número de teléfono. Me digo, ¿cómo no se me va a olvidar a veces peticiones de orar? Pero si uno las escribe, hermano, uno se recuerda. Uno de los métodos que yo uso es, y yo me imagino todo esto así, la idea de que hay una corte y ahí se presenta Cristo abogando. Entonces yo he hecho tarjeticas, y tarjeticas con una por una, con nombres específicos y oraciones específicas. Entonces todos los días yo cojo cada una de las tarjeticas y yo le digo, mira, Señor, este es un caso, aboga por este caso, para que yo pronto pueda romper la tarjetica y botarla. Y esa es mi manera de poder mantenerme recordando en oración muchas necesidades que se presentan. Comencé con un poquito de tarjetica y ya tengo ya bastante. Pero yo estoy confiando de que eso va a bajar. Según el Señor, yo veo que vaya respondiendo todas esas peticiones. Porque muchas veces si nos dice, oraste por mí, nosotros decimos, sí, oré. Entonces en ese momento en la mente uno dice, ay Señor, yo te pido por esta persona. Pero no es porque se le había olvidado orar anteriormente. O sea que orar implica estas dos cosas: la necesidad de pedir y la necesidad de recordarse de orar. O sea, hermano, hay que acostumbrarse a ejercitar la mente en la oración. Y no solamente interceder, pero orar por nosotros mismos. ¿Usted se recuerda de orar por usted? Hay mucha gente que son buenos en interceder, pero nunca oran por ellos. Nunca oran por su salud, nunca oran por sus necesidades personales. O sea, hay dos bandos, podríamos decir. Bueno, qué bueno que entonces estás escuchando. Hay dos bandos. Están las personas que solamente se enfocan en ellos y para nada interceden por nadie. Y están también las personas que interceden mucho por la gente, pero no se preocupan en también presentar sus vidas en oración. Y eso es sumamente importante. Por eso dice ahí, él dice, orad por nosotros. Aquí se refiere a un grupo en el cual el autor está incluido. O sea, quienes
se referirá? Bueno, poniéndolo en el contexto del capítulo, él nos había mencionado no solamente los pastores que ya habían muerto, sino los pastores presentes. O sea, al parecer, al él involucrarse en esa palabra nosotros, está diciendo oren por los pastores y oren por los que ministran de alguna manera a las personas. Es muy importante interceder por los pastores porque precisamente hablamos en el versículo anterior de su responsabilidad de apacentar y de traer el alimento espiritual a las ovejas. Por ejemplo, si yo fuera comelón, yo orara mucho por el cocinero. Porque es la idea que nos está presentando aquí el autor cuando dice, orad por nosotros. Si los pastores son los que me traen el alimento espiritual y yo me apaciento de ellos, de manera que yo me nutre, es obvio de que oremos por ellos para que el Señor les bendiga. Sobre todo por lo que dice Zacarías 13:7, donde dice, hiere el pastor y serán dispersas las ovejas. Así que, hermano, hay que mantenerse en oración por los que ministran. ¿Okay? Nosotros sabemos que cuando Cristo murió, ¿qué pasó con los discípulos? Inmediatamente, cada uno volvió a su trabajo, a pescar. O sea, cada uno se fue disipando a lo que hacían antes. Y fue necesario que el Señor se les apareciera resucitado, los volviera de nuevo a unificar y entonces los comisionara a hacer el trabajo que tenían que hacer. Pero a pesar de que pasaron 3 años con el Señor, en cuanto Cristo murió, por eso hiere el pastor, las ovejas se dispersan. En cuanto Cristo murió, cada uno de ellos cogió por su camino. Así que es importante. Él pide específicamente, por eso yo digo, qué importante en la palabra es que aprendamos a orar y ser bien específico, o sea, evitar perdónenme lo que voy a decir, la mojiganga en la oración. Yo no sé si ustedes entienden esa palabra. Eviten esa palabrería, oren específico por cosas importantes, ocupen el tiempo en recordarse en orar cosas específicas. Mira cómo él dice aquí, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. La necesidad que tenía el autor es de que él pudiera ministrar con una buena conciencia. O sea, por eso que se necesitaba que ellos fueran fortalecidos en oración, porque los ministros son seres humanos, son pecadores, tienen debilidades, necesitan ser fortalecidos del Señor para que el trabajo que hagan, lo hagan a buena conciencia. Porque el trabajo del Señor merita eso, merita hacerse bien, hacerse en santidad, hacerlo de una manera diligente, con ánimo, con entusiasmo, con perseverancia, que eso es una de las cosas tan importantes a la hora de ministrar, porque pudiéramos comenzar con mucho auge, pero al pasar el tiempo y al empezar los problemas, empezar a bajar ese entusiasmo, y los problemas causan a veces tristeza y tienden a bajar el ánimo, y es por eso que el ministro necesita fortaleza en el Señor para mantener ese estándar siempre y poder trabajar a buena conciencia, no de una manera mediocre, sino procurar darle lo mejor de nuestra capacidad al Señor. Se está mencionando la conciencia porque es bien fácil caer en hipocresía, es bien fácil enmascararse, es bien fácil proyectar lo que uno no es. Así que la oración es para que los pastores puedan hacer un trabajo a conciencia, porque Dios todo lo escudriña, dice, los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Entonces, él pide oración, pero ahora el autor pasa a él mismo orar por los lectores. ¿Ve cómo dice el versículo 19? El 20. El 19 dice, mas os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. O sea, ya él hace una oración bien específica por una situación personal por la cual él se encontraba. Al principio del estudio de Hebreo, nosotros dijimos claramente
que entendemos que el autor de Hebreos es Pablo. No solamente por lo que va a mencionar ahora en los próximos versículos, pero Pablo aquí y ahora pide petición personal por alguna circunstancia que él se estaba pasando. Entonces él pasa ahora a orar por los lectores. O sea, es una doxología que incluye una invocación, una base para apoyar la petición, una petición principal, menciona una segunda petición, un ruego y termina con una doxología. Fíjense, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La invocación es al Dios de paz. La base para apoyar su petición es las cosas que se mencionan de Cristo en el versículo. La petición principal, porque hace dos peticiones aquí, es para que los lectores estuvieran aptos para hacer la voluntad de Dios. La segunda petición es haciendo Él en vosotros. O sea, no solamente estar apto para hacer la voluntad de Dios, sino que nos dejemos que Cristo sea el que haga en nosotros esa buena voluntad. El ruego es por Jesucristo y la doxología dice sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ir analizando las diferentes partes de esta oración. Lo primero que él hace es invocar. Qué importante cuando oramos nosotros es el invocar. El Señor Jesús en la oración modelo, Él dice que comencemos diciendo, Padre nuestro. Es un llamado a la atención. Pero ¿quién necesita más la atención? ¿Dios o nosotros? Nosotros. O sea, no es pedir, invocarlo por pedir. O sea, lo que tenemos que aprender a orar es a no decir, a llamar a Dios porque sea una rutina o la forma mía de hablar. Muchos hermanos, siempre que oran, comienzan de la misma manera. No estoy diciendo que sea malo, si esa es la manera que usted siente, que usted se está conectando. Porque es usted quien se tiene que conectar con Dios en su ser espiritual. Porque por eso es que es espíritu con espíritu. Es el verdaderamente yo llamar a Dios. No porque Dios esté lejos y ausente, sino más bien soy yo quien necesito enfocar toda la fuerza de mi ser en concentrarme en lo que voy a hacer, que es hablar con el Señor. Y al invocarlo aquí, lo invoca como el Dios de paz. Al invocarlo como el Dios de paz implica de que puede ser que aquella comunidad de creyentes estaban pasando por problemas y dificultades. Hermano, Dios se nos revela en las Escrituras usando nombres que precisamente apelan a necesidades específicas. O sea, Él siendo Dios, nosotros sabemos cuando Él dice Jehová, y aparece en la forma de escritura diferentes maneras de proyectarse, pero por ejemplo en Génesis 22, 13 al 14 aparece como el Jehová el Señor proveerá. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos pasando por alguna circunstancia, alguna necesidad específica, y yo puedo invocar a Dios de esa manera, decirle, proveedor mío, o mi Dios quien me provee. Y ahí entonces yo le presento mi escasez. Esa es la idea de lo que él está haciendo aquí al decir, y el Dios de paz, ¿ve? Porque ellos estaban pasando por problemas. Está el Señor es mi bandera o estandarte. El Señor de las huestes. El Señor tu santificador. El Señor nuestra justicia. El Señor de las recompensas. ¿Cuántos nombres diferentes Dios se revela en la Escritura? Y nosotros podemos orar de acuerdo a nuestras necesidades, invocándole por esos nombres. También está el Señor que golpea, el Señor que está presente. O
sea, si usted le quiere entrar a piñazo a alguien, usted puede invocar al Señor que golpea. No vaya a hacer eso. El caso es, hermanos, que el autor dice, y el Dios de paz, y ahora comienza a poner una base para la oración, para el ruego. Menciona la resurrección de Jesucristo. O sea, se hace memoria del Dios que resucitó a Cristo. Es la única parte en Hebreos que se menciona la resurrección. Es la única. Pero ustedes saben que el énfasis, y valga repetirlo ya que estamos llegando al final del estudio, el énfasis de la epístola, ¿cuál es? La exaltación de Jesucristo y su sacerdocio. Ese es el énfasis de la epístola prácticamente en general. Entonces, la resurrección de Cristo es la confirmación de que Él está precisamente ejerciendo ese sacerdocio, que Él está entronado en los cielos, exaltado a la diestra de Dios en las alturas, ejerciendo su ministerio de sumo sacerdote por nosotros. O sea, la resurrección de Cristo no solamente es la afirmación de su exaltación, sino es la confirmación de nuestra resurrección. Así que están pasando por problemas, y al parecer eran problemas serios, puede ser que hasta de persecución, los cuales ya había mencionado los pastores que habían muerto. ¿Okay? Estaban en peligro. Les recuerda lo maravilloso de la resurrección, que a pesar de que nos cueste pasar por la muerte, tenemos la resurrección. Pero no solamente es válido mencionar la resurrección en ese aspecto, sino en el poder que hay en la resurrección para resolver los problemas que estamos teniendo nosotros en la vida en cuanto a levantarnos de nuestras debilidades. Vamos a buscar un versículo que dice en Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo no sé cuál es su debilidad, cada cual conoce sus propias debilidades. Y a veces una debilidad que puede tener una persona es lo que causan los problemas en su vida interior. No toda persona puede lidiar con los problemas de la misma manera y tiene el coraje para enfrentar las diferentes circunstancias que vienen a la vida. Y hay personas bien débiles en ese aspecto. Bueno, si somos débiles en ese aspecto, la resurrección de Cristo nos da el valor que necesitamos. Tenemos que clamar por ese poder. Porque ese mismo poder que levantó a Cristo puede levantarnos a nosotros de cualquier situación que nosotros nos encontremos en lo que es debilidad. Cuando nos sentimos a punto de morir, o sea, estamos diciendo, cuando usted dice una frase, ya yo no puedo más, por cualquier razón que le cause que esas palabras salgan de sus labios, cuando usted dice, ya yo no puedo más, ese es el momento de orar por este poder. Ora por el poder que resucitó a Cristo de los muertos y va a ver cómo Él hace así y te levanta, como dice el salmista, te da la fuerza y te levanta como el águila. ¿Okay? Lo otro que se menciona acerca de Cristo es, dice, el gran pastor de las ovejas. Inmediatamente después que dice resucitó de los muertos, dice el gran pastor de las ovejas. Se ha estado mencionando a los pastores, la responsabilidad que tienen, la necesidad que tienen los lectores de orar por ellos para que realicen un trabajo a conciencia. Se hace ahora mención del oficio de Cristo como el pastor de pastores, como diciendo, la iglesia es el rebaño de Jesucristo, de la cual son también los pastores. Los pastores también son ovejas,
están dentro del rebaño de Jesucristo. Y Él es un gran pastor porque, como dice Juan 10:11, su vida dio por las ovejas. Otro aspecto que se menciona en la oración es por la sangre del pacto eterno. La resurrección de Cristo es la demostración de que el sacrificio que hizo de sí mismo había sido aceptado por Dios. Y de todas estas cosas son importantes para la oración. ¿Por qué? Porque nosotros oramos con la confianza de que tenemos al sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y por eso que se mencionan aspectos de Jesucristo que son vitales para nuestro conocimiento, para fortalecer nuestra confianza al orar. No tenemos por qué dudar de orar unos por otros, por lo que gozamos en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo, hermanos, no quedó inconcluso. Fue llevado a cabo para perfeccionar a los santificados. Este es un versículo que se está haciendo uno de mis favoritos. Hebreos 10, versículos del 10 al 14. Lo tengo marcado en mi Biblia porque es tan importante para mi vida cristiana, para la manera en que me relaciono con Cristo, para la correcta manera de proyectarme al yo luchar con el pecado que hay dentro de mí. Entender esto es de vital importancia. Fíjense cómo dice este versículo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Miren el 12. Porque el 11 menciona la diferencia del otro pacto, ¿no? Pero el 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando dice sentado a la diestra de Dios, toda esa frase significa, ya terminó. Él no tiene que hacer más nada. Por eso Él dijo, consumado es en la cruz. Él se sienta porque ya su misión terminó. Y fue el haberse ofrecido una sola vez por los pecados. Fíjense, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esperando a la segunda venida. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre. ¿Habrá alguno perfecto? No. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero Dios nos ve perfectos. Si Dios no nos viera perfectos, ni usted ni yo pudiéramos ni tan siquiera invocarlo. ¿Ok? Pudiéramos ni tan siquiera invocarlo. Quiere decir que tenemos una cobertura perfecta. Eso es lo que gozamos. Una cobertura perfecta, que por eso menciona el pacto de la sangre de Cristo en la oración. En esa cobertura perfecta, que Dios nos ve a nosotros perfeccionados, es que nosotros podemos orar. Y claramente dice ahí, perfeccionado a los santificados, a los suyos. Él los santificó una vez en su sacrificio y para siempre. ¿Okay? Quiere decir que no quedó inconcluso, sino que fue llevado a cabo para perfeccionar a los santificados. Por eso que en los capítulos anteriores, el mismo autor de Hebreo dice, acérquense con confianza, porque pueden hacerlo. Acérquense y oren. ¿Okay? En tercero, la petición, fíjense que dice ahí, estoy tratando de terminar, por lo menos hoy la oración, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esa es la primera, ¿okay? Para hacer la voluntad de Dios. O sea, la petición es para que el pueblo de Dios pueda estar equipado espiritualmente para cumplir la voluntad de Dios en toda forma de buenas obras. Quiere decir que nosotros necesitamos orar para que como iglesia nos encontremos haciendo la voluntad de Dios. No como yo, no en mi vida personal, como iglesia también. Orar no solo por mí, orar por todos.
para que todos nos encontremos en el centro de la voluntad de Dios, lo cual es prácticamente una necesidad grande para presentar siempre en oración. Por eso no podemos olvidar de orar por la iglesia, cosas bien necesarias que hay entre nosotros. Es bien importante que nosotros reconocemos nuestras áreas de debilidad y las presentemos al Señor para ser fortalecidos, porque de cierto no somos una iglesia perfecta, no lo somos, tenemos debilidades, y en oración nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos haga clara su voluntad para que nosotros nos demos cuenta y hagamos los arreglos que haya que hacer por tal de encontrarnos en la voluntad de Dios. Porque lo que nosotros queremos precisamente es no solamente un buen testimonio de la comunidad, pero yo les digo que lo que tenemos que procurar es el buen testimonio de Dios. Que Dios, que tiene los ojos en nosotros, tenga un buen testimonio, pero ya no estamos hablando de mí, que es tan importante, sino de en conjunto como iglesia, porque la oración aquí habla de una manera conjunta. Dice, haciendo Él en vosotros. ¿Ve cómo habla ahí en el plural? No está hablando haciendo Él en ti, haciendo Él en vosotros, a manera de iglesia, ¿ok? Dice, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiere decir, hay que orar para cumplir la voluntad de Dios, y para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo. En Filipenses 2:13 hay un versículo bien importante. Y cuando yo lo leí, yo he empezado a orar en base a este versículo. ¿Qué dice Filipenses 2:13? O sea, he empezado a orar por la iglesia en base a este versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es lo que yo he estado pidiendo en oración. Señor, produce en nosotros el querer como el hacer. Pon eso en la mente y en el corazón. Si Dios pone el querer como el hacer en la mente de cada uno, ese es el avivamiento por el que estamos orando y necesitamos. ¿Okay? Que cada uno reaccione y entienda cuál es la voluntad de Dios y que se ponga a estar haciendo la voluntad de Dios. O sea, esa es nuestra oración que tenemos que tener en común, es lo que nos está enseñando aquí. Termina con una doxología y una alabanza, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene, porque quiero enseñarles varias cosas acerca del uso del amén. ¿Okay? Y quiero enseñarles varias cosas, y obviamente no tenemos el tiempo en esta noche, no quiero hacerlo de una manera ligera y rápida, pero por el momento podemos decir que se nos manda de nuevo a orar por los pastores, muy específicamente, para que sean fortalecidos en el Señor de manera tal que puedan hacer un trabajo a conciencia. ¿Okay? Vimos también la importancia de lo que es invocar a Dios usando sus nombres, que ese es un ejemplo que nos da aquí. Orar teniendo como base a Cristo, por eso nosotros siempre decimos, Señor, no es en nuestros méritos, es en los méritos de Cristo. Y habla ahí muy en específico del poder de la resurrección y de la sangre de Cristo. Y en específico rogar para que todos nos encontremos como iglesia haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si podemos incluir eso en nuestras oraciones, bien específico, vamos a ver cómo el Señor va a obrar no solamente en nuestras vidas, pero lo vamos a poder ver en la iglesia en pleno. Nos ponemos en pie, vamos a buscar el himno 376.